Capítulo X. Salud laboral y prevención de riesgos laborales. Artículo 45. Salud laboral. 1. La Administración del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos fomentará una auténtica cultura de la prevención en el trabajo, que asegure el cumplimiento efectivo y real de las obligaciones preventivas y proscriba el cumplimiento meramente formal o documental de tales obligaciones. Garantizará la protección de la seguridad y salud de todos sus empleados mediante el cumplimiento de la legislación de prevención de riesgos laborales y garantizará que los representantes de los empleados municipales sean consultados y alentados a participar activamente en la actividad preventiva. En el marco de sus responsabilidades, la Administración adoptará cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los empleados municipales, en materia de evaluación de riesgos, información, consulta y participación, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud, mediante los instrumentos necesarios en los términos establecidos en el capítulo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y en las actividades previstas en la misma conforme a su artículo 3.2. La Administración municipal integrará la prevención en el conjunto de sus actividades y decisiones, potenciando sus recursos y adecuando su contenido a las peculiaridades organizativas y de participación del personal a su servicio, así como la coordinación de las acciones preventivas a las que esté obligado por disposición normativa. Las Secretarías Generales Técnicas de las áreas de gobierno, direcciones generales, coordinaciones de distrito y gerencias de los organismos autónomos, coordinarán la gestión de la prevención de riesgos laborales, e impulsarán, controlarán y supervisarán el cumplimiento de las actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales, en el ámbito organizativo de su competencia, asumiendo las responsabilidades según establece el plan de prevención. Los titulares de la dirección de los centros y establecimientos municipales velarán por cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales que establece la normativa vigente, así como de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores adscritos a sus respectivos centros y o instalaciones. A tal efecto, recibirán formación específica y obligatoria en materia de prevención de riesgos laborales, asumiendo las responsabilidades según establece el plan de prevención. Asimismo, las partes se comprometen a integrar el principio de igualdad en las políticas de salud, conforme a lo dispuesto en el plan de igualdad, que se incorpora como anexo. 2. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ser informado de los riesgos para su salud y seguridad, y de las medidas preventivas adoptadas, incluidas las previstas para hacer frente a situaciones de emergencia. Recibir una formación teórica y práctica suficiente y adecuada tanto en el momento de su contratación, como periódicamente, cuando se produzcan cambios en las funciones, cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambio en los equipos de trabajo. Efectuar propuestas de mejora al servicio de prevención, a los delegados de prevención y al Comité de Seguridad y Salud, a través de quienes se ejerce su derecho a participar. Medidas de protección específicas cuando por sus propias características personales o estado biológico conocido o incapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a determinados riesgos derivados del trabajo. La vigilancia permanente y continua de su estado de salud, en función de los riesgos inherentes a su puesto. La periodicidad, a la que se hace referencia en el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, de los reconocimientos médicos, será la que marquen los protocolos de vigilancia sanitaria específica de los trabajadores. El personal municipal que deba acudir a estos reconocimientos médicos fuera de su jornada laboral por practicarse en turno distinto al suyo, será compensado con cargo a su jornada laboral del tiempo invertido en los mismos, en los términos de lo establecido en el artículo 21 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y ante una situación de riesgo grave o inminente el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y a abandonar el lugar de trabajo.
3. Corresponde a cada empleado velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones de la Administración. Para ello, los empleados municipales pondrán en práctica las medidas que se adopten legal y reglamentariamente para prevenir los riesgos en el trabajo. Informarán de inmediato de cualquier situación que a su juicio entrañe un riesgo para la seguridad y salud de los empleados. Utilizarán adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, materiales, sustancias peligrosas, equipos y cualquier medio con los que desarrollen su actividad. Asimismo, utilizarán correctamente los dispositivos de seguridad existentes en los lugares de trabajo y harán buen uso de los medios y equipos de protección facilitados por el ayuntamiento, de acuerdo con las instrucciones recibidas. Colaborarán para que el ayuntamiento pueda garantizar condiciones de trabajo seguras y que no entrañen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Formarán parte, cuando se les designe, de los equipos de emergencia que se determinen para planes de autoprotección y medidas de emergencias en los edificios municipales. 4. Se garantizará la información y la formación teórica suficiente, práctica y adecuada en estas materias a todos los empleados municipales, haciendo especial incidencia al inicio de la relación laboral, con ocasión del cambio de puesto de trabajo o de la necesidad de aplicación de nuevas técnicas, equipos o materiales que puedan ocasionar riesgos para el propio empleado, para sus compañeros o terceros. 5. En concordancia con todo lo anterior y aplicando principios preventivos proactivos, por medio de campañas coordinadas con la unidad competente en la materia, toda la plantilla municipal será informada periódicamente sobre la conveniencia de adoptar posturas, conductas y hábitos saludables y sobre la realización de una actividad física moderada. 6. Si en los informes médicos emitidos por el Departamento de Salud Laboral como consecuencia del cumplimiento de lo previsto en el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, se recomienda al empleado la realización de ejercicio físico, se facilitará desde la corporación la entrada gratuita a las instalaciones deportivas municipales. Artículo 46. Servicio de prevención. 1. Definición. Se entenderá por servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales de la administración municipal, asignados a la realización de las actividades de prevención en el ámbito al que se refiere este acuerdo, convenio, es decir, en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos, para garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los empleados municipales, asesorando y asistiendo a la Administración, a los empleados municipales y a sus representantes y órganos específicos y especializados de representación. Sus integrantes destinarán de forma exclusiva su actividad a la finalidad del mismo. La unidad organizativa específica destinada a la prevención en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos es el Servicio de Prevención. 2. Modalidad de prevención. La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas en la Administración Municipal de Madrid se realizará en la modalidad de servicio de prevención propio. 3. Estructura del servicio de prevención. El servicio de prevención contará con las 4 especialidades o disciplinas preventivas previstas en el artículo 34 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicosociología aplicada, y se estructurará en equipos multidisciplinares, compuestos por técnicos de cada una de las 4 especialidades en número suficiente,
para atender el volumen de trabajo que se genere en el cumplimiento de sus funciones. Los equipos multidisciplinares actuarán de forma integrada en el ámbito del servicio de prevención único. Todas las unidades administrativas que realicen funciones sobre salud laboral y o prevención de riesgos laborales dependerán funcionalmente de la Subdirección General de Prevención y Riesgos Laborales u órgano unidad competente en esta materia, que se dotará de personal suficiente para cumplir sus funciones. 4. Funciones. De acuerdo con la normativa vigente, asesorará y emitirá informes vinculantes en todos los procedimientos en que así se acuerde por el Comité de Seguridad y Salud, con el objeto de contar con un sistema de gestión unificado para hacer efectiva una adecuada política en prevención de riesgos laborales. Diseñará e implantará el plan de prevención del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos y lo adecuará a las nuevas circunstancias que pudieran producirse. Llevará a cabo las actuaciones necesarias tendentes a adecuar las condiciones de trabajo de los empleados municipales a los requisitos de seguridad y salud dispuestos en la normativa vigente. Valorará y publicará anualmente los datos generales, por colectivos, categorías, sexo y edad de los índices de siniestralidad relativos a los trabajadores, con la colaboración de la Mutua de Accidentes de Trabajo, con el fin de programar las actuaciones necesarias para evitar o en su caso disminuir el número y la gravedad de los accidentes de trabajo. Ejercerá las tareas que le son propias de vigilancia de la salud de los empleados municipales, realizando a tal fin los reconocimientos médicos al ingreso del personal, los de carácter anual y cuantos otros se estimen necesarios en función de los riesgos o las circunstancias. Se realizarán estudios epidemiológicos de los datos obtenidos, analizándose estadísticamente, por colectivos, funciones y categorías profesionales, sexo y edad. Esta información será facilitada y analizada en el seno del Comité de Seguridad y Salud. En general, proporcionará a la Administración, sus empleados y sus representantes el asesoramiento y apoyo técnico que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes. Asimismo, realizará propuestas técnicas, y asesorará sobre el modo de desarrollar e implementar una acción permanente de seguimiento y valoración de la efectividad de la actividad preventiva, y los medios que necesita para la adaptación de las medidas de prevención a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. El servicio de prevención podrá recabar el apoyo de los servicios técnicos y de mantenimiento de los órganos administrativos para que presten asesoramiento y colaboración. 5. Plan de prevención de riesgos laborales. Planificación de la prevención y evaluación de riesgos laborales. El plan de prevención tiene como objeto la integración de la prevención de riesgos laborales en la estructura de gestión del Ayuntamiento de Madrid y de sus organismos autónomos, con presencia en todos los niveles jerárquicos, lo que supone la atribución a todos ellos y la asunción por estos de la obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen, u ordenen y en todas las decisiones que adopten en relación con los procesos técnicos, la organización del trabajo y las condiciones en que éste se presta. Incluye la política preventiva, estructura organizativa, responsabilidades, funciones, prácticas, procedimientos, procesos y recursos necesarios para la realización de las tareas de prevención en los términos establecidos reglamentariamente. Asimismo, los respectivos procedimientos y cauces de comunicación entre los niveles jerárquicos, las características de los centros relevantes en materia de prevención de riesgos laborales, los objetivos y metas que se pretenden alcanzar y los recursos con los que se cuenta a tal efecto, se constituye con objeto de establecer las pautas para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Desarrolla las acciones y los criterios de actuación para la integración de la actividad preventiva en el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos y la adopción de cuantas medidas sean necesarias. La revisión anual del plan de prevención será realizada por el Servicio de Prevención y para su aprobación, en el primer trimestre del año,
deberá contarse con la participación de los delegados de prevención en el marco de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos. De igual modo, se procederá cuando las circunstancias hagan precisa su revisión antes de esos plazos. El plan de prevención define las responsabilidades y funciones en materia de prevención de riesgos laborales para la integración de la actividad preventiva en el ayuntamiento y sus organismos autónomos, por lo que resulta imprescindible incrementar la cultura preventiva de la plantilla. Por tanto, en los procesos de promoción interna, de acuerdo con lo dispuesto en sus bases generales, se valorará positivamente cualquier acreditación oficial. Conocimiento o experiencia demostrable en prevención de riesgos laborales. El plan de prevención vigente en cada momento se incorporará como anexo al presente acuerdo de condiciones comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos. La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse en aquellos centros y puestos de trabajo donde el riesgo no se pueda evitar. Se realizarán evaluaciones iniciales de riesgos, incluyendo los psicosociales, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. Se realizarán aquellas medidas preventivas necesarias para la desaparición o reducción máxima de todos los riesgos en el trabajo, incluyendo los psicosociales, actuando con un enfoque global de bienestar y salud laboral. Se deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores y trabajadoras que deban desempeñarlos. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido y en cualquier caso, cuando determine la normativa vigente. Si el resultado de la evaluación pusiera de manifiesto situaciones de riesgo, se deberá elaborar una planificación de la actividad preventiva con objeto de eliminar o controlar dichos riesgos, conforme a un orden de prioridades en función de su magnitud y número de trabajadores expuestos. La planificación habrá de incluir qué hay que hacer, quién debe hacerlo, cuándo debe hacerse y cómo se controlará lo que se ha hecho. 6. Instrumentos de control. 6.1. El sistema de prevención del Ayuntamiento de Madrid será sometido cada 4 años a control mediante auditorías o evaluaciones, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente en relación a su realización cada 2 años en actividades especialmente peligrosas, trabajos con exposición a radiaciones ionizantes, a agentes tóxicos y muy tóxicos, actividades en que intervienen productos químicos de alto riesgo, trabajos con exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4, etc. 6.2. Sin perjuicio de lo anterior y con el objetivo de conocer la implantación del sistema de prevención en el Ayuntamiento de Madrid y su SOA, el Servicio de Prevención desarrollará dentro del Plan de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Madrid y su SOA, los instrumentos necesarios para que, desde la integración y participación efectiva de la prevención por todos y cada uno de los órganos y unidades del Ayuntamiento y sus organismos autónomos de acuerdo con sus competencias, se puedan evaluar, verificar y comprobar la adecuada integración de la prevención en los diferentes niveles jerárquicos de cada una de las áreas, distritos y organismos autónomos. Las evaluaciones iniciales de riesgos, la eficacia de las medidas preventivas adoptadas como consecuencia del resultado de las evaluaciones de riesgos realizadas y de la planificación de la actividad preventiva para el control de riesgos, el nivel de implantación y de eficacia de las acciones realizadas en relación con las medidas de emergencia, que el tipo y planificación de las actividades preventivas se ajustan a lo dispuesto en la normativa vigente. Los resultados de estas actuaciones serán remitidos al Servicio de Prevención para su inclusión en un informe que será elevado anualmente al Comité de Seguridad y Salud para su consideración y adopción de las medidas necesarias que corrijan las deficiencias detectadas,
y mejoren la calidad y eficiencia del sistema de prevención. Artículo 47. Recursos económicos destinados a la prevención de riesgos laborales. Cada una de las áreas de gobierno, distritos y organismos autónomos del Ayuntamiento de Madrid, planificará a cargo de sus presupuestos y en función de la gravedad de los riesgos evaluados, las actuaciones necesarias, para llevar a cabo las medidas correctoras indicadas por el Servicio de Prevención, así como la adquisición de equipos, ropa de trabajo, maquinaria, formación específica habilitante para el manejo de equipos o maquinaria, adaptación tecnológica, y o cualquier otro elemento necesario para la eliminación de riesgos o corrección de deficiencias en sus centros de trabajo. También se asignarán recursos económicos para la elaboración e implantación de los planes de autoprotección y o medidas de emergencia. Se dotará un fondo económico en cada ejercicio presupuestario, determinándose en el primer trimestre de cada ejercicio las actuaciones a realizar, teniendo en cuenta las sugerencias del Comité de Seguridad y Salud. Las áreas de gobierno, los distritos y los organismos autónomos, con la finalidad de cumplir las medidas preventivas previstas como consecuencia del resultado de las evaluaciones de riesgos realizadas y de la planificación de la actividad preventiva para el control de riesgos, realizarán la correspondiente previsión presupuestaria. Artículo 48. Representación del personal municipal. Corresponde a las representaciones del personal, al servicio de la Administración del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos, la defensa de los intereses de dichos empleados en materia de prevención de riesgos en el trabajo, en los términos establecidos en la normativa vigente sobre prevención de riesgos laborales, lo que se llevará a efecto a través de los delegados de prevención y del Comité de Seguridad y Salud. 1. Los delegados de prevención son los representantes de los empleados municipales con funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales, correspondiéndoles las competencias y facultades previstas en la normativa vigente sobre prevención de riesgos laborales. Entre otras cuestiones, les atribuye la Ley 31/1995 en su capítulo quinto, funciones de consulta y participación de los trabajadores, por lo que cualquier protocolo, procedimiento, instrucción operativa, método de trabajo o documento cuyo contenido afecte a la seguridad y salud de los trabajadores, deberá ser presentado y consultado en el Comité de Seguridad y Salud o en su comisión permanente. 2. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano único, paritario y colegiado de participación, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la Administración municipal, ayuntamiento y organismos autónomos, en materia de prevención de riesgos laborales. El Comité de Seguridad y Salud estará formado, de una parte, por 15 delegados de prevención designados proporcionalmente entre quienes ostenten esta condición, y de otra, por igual número de representantes de la Administración. La presidencia del comité recaerá en la figura encargada de establecer la política general de prevención o persona en quien delegue, nombrándose una secretaria, un secretario. El Comité de Seguridad y Salud podrá constituir grupos de trabajo sobre problemas específicos en salud laboral y o hacer el seguimiento, en todos los casos en que así lo decida. El comité definirá los objetivos y funciones de estos grupos de trabajo, la duración, que será limitada en el tiempo y prorrogable en función de los objetivos, y determinará en el momento de su constitución el número de miembros de los mismos, siempre en relación con los objetivos, problemas y o trabajos para los que se constituyan. Estos grupos deberán elevar informe de conclusiones y medidas a adoptar sobre la materia concreta para la que fueron constituidos. 3. En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, podrán participar con voz pero sin voto hasta un máximo de 2 asesores por cada una de las organizaciones sindicales representadas en el mismo y los responsables técnicos de prevención de la Administración, que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas condiciones, podrán participar asesores designados libremente por las organizaciones sindicales representadas en el comité, hasta un máximo de 2 por organización,
que cuenten con una especial cualificación o información respecto de cuestiones concretas que se debatan en este órgano y técnicos de prevención ajenos a la administración municipal, todo ello, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones. En el comité, todos ellos participarán bajo las siguientes condiciones: guardar el debido respeto a todos los miembros de este órgano, observar la máxima discreción y confidencialidad sobre los datos y situaciones personales allí tratadas, comprometiéndose a no divulgarlas. No percibirán ninguna retribución por su asistencia a los comités de seguridad y salud. Corresponden al Comité de Seguridad y Salud las competencias y facultades establecidas en las disposiciones vigentes sobre prevención de riesgos laborales, así como en su propio reglamento de funcionamiento. El comité recibirá la información necesaria para el seguimiento y control de la ejecución de las actuaciones comprometidas en su seno. 4. Los delegados de prevención, como representantes de la plantilla municipal con funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales, no serán necesariamente designados entre los representantes del personal con presencia en los distintos órganos de representación, comités de empresa y juntas de personal. El número total de delegados de prevención que se designará, bien por los órganos de representación unitaria del personal funcionario y laboral, de entre sus miembros, bien por las organizaciones sindicales con presencia en los órganos de representación unitaria conforme a lo establecido en el párrafo anterior, será el que sigue: Ayuntamiento de Madrid. 56 Agencia para el Empleo. 4 Agencia Tributaria. 7 Informática Ayuntamiento de Madrid. 6 Madrid Salud. 7 Agencia de Actividades. 3 total. 83 Sin perjuicio de lo anterior, el número de delegados de prevención se establecerá en el número que permita la legislación vigente en cada momento. 5. En el seno del Comité de Seguridad y Salud, se elaborará un registro de los delegados de prevención designados. Este registro respetará la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. Por conducto de la Secretaría del Comité, se trasladará a los diferentes órganos gestores la información sobre la identidad de los delegados de prevención, con el fin de que les faciliten la información, visitas y documentación por ellos interesada en el legítimo ejercicio de su función. 6. Garantías de los delegados de prevención. El tiempo utilizado por los delegados de prevención para el desarrollo de sus funciones será considerado como de ejercicio de funciones de representación a efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas. No obstante, con el fin de garantizar adecuadamente la compatibilidad de las tareas de representación general con las específicas en materia de prevención, cada delegado de prevención disfrutará de un crédito horario retribuido de 40 horas mensuales, para el desarrollo de las funciones que como tal tiene atribuidas, complementario y adicional, al que pudiera corresponderle, si la tuviere. En su condición de representante unitario o sindical, la utilización del crédito horario por los delegados de prevención será comunicada a los órganos encargados de la gestión y seguimiento del mismo siempre que sea posible, con una antelación mínima adecuada y suficiente. Será considerado, en todo caso, como tiempo de trabajo en efectivo, sin imputación al crédito de horas mensuales que les corresponde, el correspondiente a las reuniones de los comités de seguridad y salud de los que forme parte u otras convocadas por la Administración en materia de prevención de riesgos laborales, así como el destinado a las visitas previstas en las letras A y C del artículo 36.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. La formación de delegados de prevención será gestionada directamente por los organismos encargados de gestionar la formación de los empleados municipales, en coordinación o a través del Servicio de Prevención y mediante conciertos, en su caso, con organismos o entidades especializadas en la materia. El tiempo dedicado a esta formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos. El plan de formación contemplará acciones formativas específicas en esta materia, dirigidas a los delegados de prevención,
garantizando una oferta formativa suficiente para que todos los delegados de prevención cuenten con la formación básica. Esta formación será independiente y diferenciada de la que se contempla en el plan de formación para el desarrollo de la carrera profesional de los delegados, de forma progresiva durante la vigencia del presente acuerdo convenio. Se tenderá a que la oferta formativa amplíe el número de horas de las acciones de formación básica hasta las 60 horas. Al no existir prohibición expresa o incompatibilidad, el desempeño de funciones como recurso preventivo del de la delegado-delegada, de prevención, al poder generarse un conflicto de intereses por la coincidencia en una misma persona de ambas funciones y actividades, solo se dará en situaciones excepcionales, imprevistas o de fuerza mayor que requieran urgentemente la presencia de un recurso preventivo, siendo el delegado de prevención el único que cuenta con la formación necesaria, siendo la asignación temporal, excepcional y limitada.